práctica clínica del Ministerio de Salud. El día de hoy vamos a ver el diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo, que es una guía de práctica clínica del 2014. Perdón, ahí hay un error, está 2104. Ya. Bueno, antes de empezar, bueno, ustedes saben que lastimosamente en el Ecuador no es que se haga mucha investigación y no tenemos datos tan actualizados. Em, Tenemos un dato de una encuesta nacional que se hizo en salud y nutrición, que es del Ensanud EQ 2000 de Ecuador, ¿no? 2011-2013. Y ahí nos indica algunos aspectos importantes, dentro de ellos que la prevalencia de anemia en las mujeres en edad reproductiva es del 15% a escala nacional, en todas las mujeres en edad reproductiva. ¿Sí? Y de acuerdo a la información que nos han dado, también tenemos que en el Ministerio de Salud en el año 2012, lastimosamente datos muy antiguos, pero que son de referencia, nos indican que aproximadamente el 46.9-47% de las mujeres embarazadas en el Ecuador presentan anemia. Entonces, esto ha hecho que se haga una política pública, lo que es el suplemento de los suplementos para el tratamiento de la anemia, ¿no? Y es así que debemos dar, bueno, ya luego vamos a ver más detenidamente, pero a todas las mujeres embarazadas suplementos de ácido fólico de 400 microgramos de ácido fólico durante todo el embarazo y 3 meses posparto. Y si recuerdan, en la clase anterior había una pregunta por qué en la guía de práctica clínica 2016 del control prenatal únicamente nos decía antes del embarazo 1 a 2 meses y en el primer trimestre durante el embarazo. Pero aquí está el por qué damos los suplementos de ácido fólico y hierro a toda mujer embarazada durante todo el embarazo y los 3 meses posparto, es porque por este tema, ¿no? Que les decía que toda mujer embarazada, que el 46.9% de las mujeres embarazadas presentan anemia. ¿Ya? Sí, ya. Listo. Bueno, antes de ir a la historia natural de la enfermedad, también es importante que conocer que las mujeres con anemia puede ser por deficiencia de hierro, y esto hace que tengamos niños prematuros. Por favor, no manipulen las diapositivas, ya perdimos la diapositiva ahorita. Se les pide de la manera más encarecida, mis estimados. Ya les voy a volver a cargar, por favor. Para que continúe la doctora. Yo mejor le voy pasando, porque cuando pasa eso, yo le puedo recuperar antes que se cuelgue. Listo. Ya, mi doc. Es que ¿Ya? Entonces, como estábamos conversando, también en los países en vías de desarrollo se ha visto que el 52% de las mujeres embarazadas presentan anemia, y en países ya desarrollados un 23%. Y hay factores de riesgo, obviamente, para desarrollar anemia, como son el bajo aporte de hierro, pérdidas sanguíneas que sean crónicas a diferentes niveles, ¿no? Que tengan síndromes de mala absorción y periodos de vida en los que las necesidades de hierro son más altas. ¿Ya? Y lo que les estaba diciendo también es que al tener una mujer gestante con anemia hay obviamente complicaciones en el producto, y puede darse que el niño nazca con peso bajo. También puede generar trastornos hipertensivos, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a recordar o a ver algo sobre la historia natural de la enfermedad y cuál es el pronóstico. Bueno, como ustedes saben, la anemia puede ocurrir
en todas las etapas de nuestra vida, ¿no es cierto? Pero tiene un mayor impacto sobre todo en mujeres embarazadas. Como ya les dije, su prevalencia está entre el 35 y el 75%. Los riesgos, como ya habíamos hablado, que es que el niño tenga bajo peso al nacer, que se den partos pretérmino y que haya un aumento en la mortalidad perinatal. Todo esto es posible que se asocie con también la anemia, también es posible que nos dé o se asocia a depresión posparto y con resultados más bajos en las pruebas de estimulación mental y psicomotriz en los recién nacidos. Entonces, la anemia por deficiencia de hierro se va a definir únicamente por los valores de los resultados de laboratorio. ¿Sí? Resultados de hemoglobina y hematocrito, que son la prueba primaria para identificar la anemia. Entonces se dice que cuando hay un aumento de las concentraciones de hemoglobina mayores de 1 gramo por decilitro después del tratamiento con hierro o ausencia del hierro almacenado en la médula ósea. Ya, siguiente. Sí, entonces la medición de la concentración de las concentraciones séricas de hemoglobina y hematocrito, lo que ya les decía, ¿no? Que son la prueba primaria para identificar la anemia, pero no van a ser específicas en la identificación de la deficiencia de hierro. Para ello necesitamos pruebas más específicas, ¿no? Como son la medición de la concentración de ferritina, que tiene la más alta sensibilidad y especificidad. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos valores bajos de menores, valores de la ferritina sérica menores de 10 a 15 microgramos por litro, esto nos confirma que hay una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, para ello, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere hacer prevención, obviamente, y el tratamiento. Y el tratamiento lo que nos conlleva es que se mantengan las reservas recomendadas y además de que se dé también una ingesta diaria de hierro para que no perjudique al feto o al neonato ya luego del parto. ¿Sí? Entonces, después del embarazo, se requiere que tengamos, bueno, durante el embarazo lo que se requiere es más hierro, obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el volumen sanguíneo, pásele, porque no sé, sí, pásele, sí, esta es. Entonces, yo voy manejando porque si no me pierdo. Ya, entonces lo que se requiere es, durante el embarazo, ¿qué pasa con el volumen sanguíneo? Este se va a expandir hasta un 50%. Ay, perdón. Ya, están algunos compañeros, ya. Entonces, lo que pasa con el volumen sanguíneo es que se expande hasta el 50%, esto es más o menos 1000 ml, y el total de la masa eritrocitaria alrededor de un 25%, que esto es 300 ml cuando son embarazos únicos. Ahora, si son embarazos gemelares, obviamente estos porcentajes se van a duplicar. Ya. La cantidad total de hierro corporal va a estar obviamente determinado por la ingestión, por la pérdida y por el almacenamiento de ellos. Ya. Ahora, ¿qué pasa con el volumen plasmático en un embarazo normal? Estamos hablando, ¿no? Esto va a aumentar en un 25 a un 80% y la masa eritrocitaria se muestra en un incremento de 180 a 250 ml, que significa eso, que es un 10 a un 20% arriba de lo normal, entre quienes no reciben hierro suplementario. Pero cuando lo reciben, ¿qué pasa con la masa eritrocitaria? Que va a aumentar más o menos entre 350 a 400 ml. ¿Ya? En el embarazo, entonces, ¿qué es lo que se requiere? Obviamente se requiere hierro adicional. ¿Para qué? Para que el feto, la placenta y el incremento, se dé un incremento en el volumen sanguíneo. Ya.
Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos este suplemento adicional? Va a haber mayor riesgo en la evolución del embarazo, haciendo que el feto puede, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que puede nacer bajo peso o puede haber trastornos hipertensivos gestacionales o hasta hemorragias posparto. ¿Sí? La restricción también del crecimiento intrauterino y hasta muerte fetal, que estos son más frecuentes en los embarazos de mujeres anémicas. ¿Ya? Entonces, los requerimientos durante el embarazo y principalmente en el primer trimestre son relativamente pequeños. ¿Cuánto se requiere? Se requiere aproximadamente de 0.8 miligramos por día, pero se van a elevar considerablemente durante el segundo y el tercer trimestre hasta 6.3 miligramos por día. Por eso la importancia de apoyar a la mujer gestante con suplementos, porque no es suficiente el aporte en dietético, ¿no? Ya. Entonces, existen algunas clasificaciones de la anemia. Sí, dentro de ellas tenemos la clasificación de la anemia según la causa y básicamente son dos tipos de anemia, la anemia absoluta y la anemia relativa. La anemia absoluta significa que hay una verdadera disminución del contagio de eritrocitos y tiene importancia perinatal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que involucra aquí en la anemia absoluta? Involucra que hay un aumento de la destrucción del eritrocito y obviamente esto va a provocar una disminución del volumen corpuscular o una disminución de la producción de eritrocitos. A eso denominamos anemia absoluta. Y la anemia relativa, en cambio, es un evento fisiológico, que esto se va a dar durante el embarazo normal y no va a haber lo que decíamos anteriormente, una reducción de la masa celular. Entonces, un ejemplo muy claro de esto es cuando hay una disminución observable en el contenido de la hemoglobina y contagio de eritrocitos por aumento del volumen plasmático en el segundo trimestre del embarazo, aun cuando la gestante tenga depósitos de hierro normales. Si pueden cerrar por favor el micrófono. ¿Ya? Entonces, esto es la clasificación de la anemia según la causa. ¿Sí? Entonces, es anemia absoluta y relativa. La absoluta, recapitulando, absoluta cuando hay una verdadera disminución del contagio de eritrocitos y lo que involucra la destrucción del eritrocito. Y la anemia relativa, en cambio, es un evento fisiológico que ocurre durante el embarazo. Aquí no hay disminución del contagio de no hay, perdón, la reducción de la masa celular. La otra clasificación, y es la que utilizamos para el manejo de las anemias en el embarazo, es de acuerdo a la severidad de la clínica. Entonces aquí se dividen en tres tipos, la anemia severa, la moderada y la leve. La anemia severa es cuando, esto en base a la hemoglobina, ¿no? Al parámetro de la hemoglobina, cuando hay una reducción de hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro, anemia severa. Anemia moderada, cuando tenemos una hemoglobina entre 7.1 y 10 gramos por decilitro y anemia leve entre 10.1 a 10.9 gramos por decilitro. Entonces, esto es lo más importante y, o sea, tener presente estos valores para poder clasificar la anemia y de acuerdo a ello dar el tratamiento. Y el otro tipo de clasificación de la anemia es según la morfología celular. Entonces, esto se basa en el volumen corpuscular medio, que estas son sus siglas, y las dividimos de acuerdo a ello. Anemia microcítica cuando el volumen corpuscular medio es menor a 80 80 flemmons litro, que significa el flemmons litro es de 10 a la menos 15, ¿no? Ya.
Entonces, cuando tenemos valores del volumen corpuscular menos de 80 es anemia microcítica y puede ser una anemia por deficiencia de hierro, pueden ser hemoglobinopatías como las talasemias, anemias secundarias o enfermedades crónicas y anemia sideroblástica. El otro tipo de anemia es la anemia normocítica. Esto es cuando el volumen corpuscular está entre 80 y 100. Dentro de estas anemias normocíticas tenemos a las anemias hemolíticas, a la aplasia medular, a la invasión medular, anemia secundaria a enfermedad crónica y a sangrados agudos. Y por último, la anemia macrocítica, que es cuando el volumen corpuscular se encuentra mayor a 100 flemolitros. Dentro de esta anemia macrocítica hay dos tipos, ¿no? Las hematológicas y las no hematológicas. Las hematológicas que pueden ser las anemias megaloblásticas, anemias aplásicas, las anemias hemolíticas y los síndromes mielodisplásicos. Y las no hematológicas cuando hay abuso en el consumo de alcohol, hepatopatías crónicas, hipotiroidismo o por hipoxia crónica. ¿Sí? Entonces estos son los tres tipos de clasificaciones, ¿no? Según la causa, según la severidad clínica y según la morfología celular. ¿Ya? Vamos a ver entonces algunas definiciones que son de importancia para lo que es el embarazo. ¿Cuándo decimos entonces que hay anemia en el embarazo? Hay anemia en el embarazo cuando la hemoglobina se encuentra con valores por debajo de 11 gramos por decilitro o el hematocrito menor al 33%, pero solo en el primer y tercer trimestre. Y en el segundo trimestre cuando la hemoglobina es menor a 10.5 gramos por decilitro o su equivalente el hematocrito menor al 32%. Entonces ahí decimos que hay anemia en el embarazo. ¿Sí? Recuerden, primer y tercer trimestre, hemoglobina menos de 11 gramos por decilitro y en el segundo trimestre, hemoglobina menos de 10.5 gramos por decilitro. Aquí hay un error, es por decilitro. ¿Ya? También se considera anemia posparto. Anemia posparto cuando la hemoglobina tiene un valor menor a 10 gramos por decilitro. Y también anemia en mujeres no embarazadas cuando el valor es menor a 12 gramos por decilitro o un hematocrito menor al 36%. Entonces este cuadrito es muy importante para determinar anemia en el embarazo. Y el otro que les dije de acuerdo a la severidad clínica, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son los niveles? Bueno, aquí hay que hacer una consideración importante, ¿no? Hay que considerar también los niveles de hemoglobina para diagnosticar anemia a nivel del mar. Sí, porque no es lo mismo nuestra concentración de hemoglobina o hematocrito a nivel del mar o en la altura como nos encontramos acá en Chimborazo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se dice que a nivel del mar no hay anemia si tienen una hemoglobina de 11, que sería lo contrario acá, ¿no? Leve, hay anemia leve cuando la hemoglobina a nivel del mar está entre 10 a 10.9, moderada de 7 a 9.9 y grave cuando es menor a 7. ¿Sí? Por eso es importante ajustar los valores de hemoglobina considerando la altitud a la que vive la embarazada. Entonces, cuando tenemos los resultados de hemoglobina del laboratorio, primero estar seguros de que el laboratorio no está haciendo este ajuste de los valores de hemoglobina, pues si no lo hace, debemos nosotros hacerlo en la consulta. Entonces aquí lo que nos indica es la altitud en metros sobre el nivel del mar y acá las medidas de hemoglobina ajuste por gramos decilitro.
Entonces, si la embarazada está viviendo a nivel del mar, o sea, a menos de 1000 metros a nivel del mar, no hay que hacer ningún ajuste. Entre 1000 a 1499 hay que, al valor que nos da en el resultado del laboratorio, hay que reducir, hay que restar este valor, 0.2. Entre 1500 a 1999 hay que restar 0.5. Entre 2000 a 2499, 0.8. Entre 2500 a 2999, 1.3. Entre 3000 y 3000 a 3499, 1.9. Entre 3500 a 3999 restamos 2.7. Entre 4000 y 4000 a 4499, 3.5. Y entre 4500 a 4999, 4.5. Entonces, esta tablita es muy importante que ustedes tengan en su consulta, ¿sí? Para que de acuerdo a la altura que se encuentren, vayan haciendo el ajuste de hemoglobina, porque a veces esto, por ejemplo, no sabemos. Y tenemos una embarazada que viene con una hemoglobina de 12. Aparentemente no tiene anemia si es que estuviera a una altura de 3500 a 3999, que es más o menos nuestra altura. Entonces, hay que disminuir este valor de 12.7, que sería más o menos 10.3. Entonces, ahí ya consideramos que esta mujer gestante tiene anemia. Ya. El otro tema es cómo hacer el diagnóstico de anemia en el embarazo por tamizaje en el control prenatal. Como habíamos dicho en la clase anterior, es importante, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, en el formulario 051, ahí hay los datos de hemoglobina y hematocrito, y habíamos dicho que en el primer control debemos pedir la batería de exámenes, incluidos ¿no? Tenemos algunos centros de salud o establecimientos de salud que cuentan con equipos para hacer o determinar hematocrito o hemoglobina, ¿no? Entonces, si tenemos eso en nuestros centros de salud, es una ayuda porque en la primera consulta ya conocemos el valor de su hemoglobina. Pero si no, habrá que solicitar y esperar al próximo control. Ya, eh, como ustedes saben, los síntomas y signos clínicos de la anemia básicamente son inespecíficos hasta que no sea una anemia severa. Y ya cuando es una anemia severa, de moderada a severa, la paciente, ¿qué síntomas va a presentar? Fatiga, que este es el síntoma más común, y también pueden tener sudoración, cefalea, palpitaciones, frialdad de la piel, disnea e irritabilidad. Y muy rara vez pueden desarrollar la pica. ¿Qué significa esto? Que tienen preferencia por los elementos no alimenticios como el hielo o el polvo, que son ricos en contenido de hierro. Entonces, esperar que vamos a diagnosticar por clínica una anemia leve o moderada, no vamos a lograrlo, más que por los resultados del laboratorio. Entonces, como les decía, al ser inespecíficos los signos y síntomas clínicos, es obligatorio hacerlo el tamizaje de laboratorio. Ya, vamos a ver ahora cuáles son las evidencias y recomendaciones que nos da esta guía de práctica clínica. Sí, lo primerito que habíamos dicho la clase anterior y esta lo repetimos, es que la hemoglobina debemos solicitarla al comienzo de la gestación, ¿sí? Y a las 28 semanas. Entonces, a esta edad gestacional también se recomienda hacer una biometría hemática completa, ¿no? Para ver lo que son volúmenes corpusculares medios. Y entonces este es un tiempo suficiente que nos daría para tratar la anemia en caso de que la paciente presentara esta patología. Ya, lo que también hace hincapié en la guía que se debe hacer la biometría hemática, ¿no?
completa en la semana 28. También la ferritina sérica. La ferritina sérica es el parámetro más útil y de fácil acceso para evaluar la deficiencia de hierro. Entonces, cuando hay niveles inferiores a 15 miligramos por litro de hierro, son diagnósticos establecidos de que hay deficiencia de hierro. Y si la ferritina sérica está por debajo de 30 miligramos por litro, en el embarazo es una indicación ya de iniciar el tratamiento. Ya, otra recomendación basado en las evidencias es que el reconocimiento precoz de la deficiencia de hierro en el periodo prenatal está seguido de terapia con hierro que puede reducir la necesidad de transfusiones de sangre posteriores al parto o durante el parto. Ay, no les he puesto. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la suplementación rutinaria de hierro en la prevención de anemia en el embarazo. Ustedes saben que todas las patologías obstétricas pueden estar relacionadas en mayor o en menor grado y ello ha hecho que existan pocas dudas acerca de los beneficios de suplementar con hierro a las embarazadas en cuanto al incremento de hemoglobina y ferritina. Y es por eso que se presentan aquí algunas recomendaciones, entre ellas que a todas las mujeres se les debe asesorar sobre la dieta y el embarazo. La dieta en el embarazo. ¿Sí? Para ello tenemos una guía también de práctica clínica que se basa específicamente en la alimentación y nutrición de la mujer gestante. Entonces podemos igual referirnos a esa guía y ahí tener un poquito más de datos para dar una correcta consejería y asesoramiento en lo que es la dieta. También que los cambios en la dieta por sí solos no son suficientes para corregir la anemia por deficiencia de hierro. ¿Sí? Entonces, paciente que esté con una anemia leve a moderada, no vamos a corregir solamente cambiando la dieta. Necesita tratamiento con hierro. ¿Y cuáles son los de elección? Son las sales ferrosas de hierro, ¿sí? Son las de elección. ¿A qué dosis? A una dosis oral de 100 a 200 miligramos de hierro elemental diario. También hay evidencia suficiente para recomendar que la suplementación universal con hierro en todas las embarazadas no anémicas, sobre todo en países con prevalencia de anemia mayor al 40%, como es nuestro caso, que les había dicho al inicio de la charla, que tenemos un porcentaje del 46.9% de anemia en la mujer gestante. Entonces es por esta razón que se hace el suplemento universal con hierro a toda mujer gestante durante todo el embarazo y posparto también. Entonces, la suplementación universal con hierro a las embarazadas no anémicas debe suspenderse solo cuando los niveles de hemoglobina sean mayores a 13 gramos por decilitro, recordando, eso sí, que este valor haya estado corregido de acuerdo a la altura. Ya es importante también saber que la embarazada que tiene hemoglobinopatías que sean conocidas deben tener valores de ferritinas séricas comprobadas y si esta es menor de 30 miligramos por decilitro se debe ya administrar el tratamiento de la anemia. ¿Cuáles son entonces los micronutrientes importantes durante el embarazo? Sí, como ya estamos diciendo y hemos hablado también, son los folatos, que estos están disponibles en forma sintética como ácido fólico
¿Y qué es el ácido fólico? El ácido fólico no es más que una vitamina del complejo B, que ésta participa en la elaboración de neurotransmisores, y su particular importancia durante el embarazo es que sintetiza el ADN de las células. ¿Ya? Entonces, cuando hay deficiencia de folatos en el embarazo, ¿qué pasa? Repercute en casos severos de anemia, como la anemia megaloblástica, y de igual manera puede ocurrir en las primeras semanas luego del parto. También se ha demostrado que el ácido fólico reduce el riesgo de defectos del tubo neural si se consume por lo menos 12 semanas antes del embarazo. ¿Ya? ¿Qué más se recomienda? Se recomienda también el consumo de alimentos que contengan folatos. ¿Cuáles son estos alimentos? Tenemos aquí, por ejemplo, el aguacate, el banano, espárragos, frutas, hojas verdes, arvejas, frijol seco, menudencia de pollo como el hígado de pollo, garbanzo, habas tostadas, harinas de soya, harina de trigo fortificada. ¿Sí? Todo esto, ¿a qué ayuda? Ayuda a que el niño obviamente se disminuyan los riesgos de los defectos del cierre del tubo neural, como cuáles, como la anencefalia, la espina bífida, el mielomeningocele o el encefalocele. También disminuye el riesgo de labio hendido, paladar hendido y otros defectos que gracias a este suplemento podemos disminuir su incidencia. También en la guía nos indica que las mujeres que tengan antecedentes familiares de diabetes, de epilepsia, de obesidad o de defectos del tubo neural, o un embarazo anterior con defectos del tubo neural, puede requerir más de 0.4 miligramos o 400 microgramos de ácido fólico por día al menos 3 meses antes de la concepción y durante las primeras 10 a 12 semanas del embarazo, y además deben consumir en su dieta por lo menos 5 miligramos de ácido fólico. También es importante mencionarles que para incrementar la absorción del hierro de origen vegetal, como son las leguminosas, los granos secos, como la lenteja, el garbanzo, la arveja, el frijol, la soya, ¿qué se recomienda? Se recomienda el consumo simultáneo con alimentos que contengan vitamina C, como por ejemplo encontramos la vitamina C en la guayaba, en las frutillas, en las moras, en los cítricos como el limón, la naranja, mandarinas, toronjas, y en los vegetales también encontramos como en el tomate, en los pimientos, brócoli, col, em, también en las papas con cáscara, pero no. Entonces, como recomendación a la gestante es que cuando ingiera alimentos, por ejemplo, el arroz con menestra, lo acompañe con limonada. ¿Para qué? Para que haya una mejor absorción de este hierro de origen vegetal. Buenas noches, no se pasa la diapositiva, seguimos en ácido fólico, no sé qué pasó. Sí, no hemos cambiado. Sí, únicamente les estaba dando a conocer las recomendaciones en cuanto a los micronutrientes. Luego tenemos el flujograma de tratamiento de anemia ferropénica en el embarazo. Entonces, para recordar, porque esto ya lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Todo empieza con la biometría hemática que debemos solicitar, la hemoglobina, hematocrito, morfología y la ferritina, perdón. Sí, esto lo debemos solicitar de preferencia en la primera consulta y que sea en el primer trimestre de preferencia. Y la otra que debemos hacerlo en el tercer trimestre, habíamos dicho en la semana 28, que esto nos facilita para dar un tratamiento en caso de que haya anemia. Entonces,
con estos exámenes vamos a determinar si es anemia ferropénica o tiene causas subyacentes y también para poder hacer una recomendación dietética general. ¿Sí? Una vez que tenemos resultados podemos determinar que la hemoglobina es normal. Entonces, si es normal, ¿cómo procedemos? Con hierro profiláctico únicamente. Si tenemos una anemia leve, que habíamos dicho que es cuando la hemoglobina está por debajo de 11 gramos por decilitro, ¿qué conducta debemos adoptar? El hierro terapéutico oral. Y si la anemia es de moderada a severa, es decir, con una hemoglobina menor a 10.5 gramos por decilitro, debemos administrar ya hierro terapéutico parenteral. ¿Sí? Entonces este es el flujograma para el tratamiento de anemia ferropénica durante el embarazo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el esquema que se sugiere? El esquema que se sugiere para la suplementación diaria de hierro más ácido fólico en las mujeres embarazadas. ¿Sí? Las tabletas que tenemos, ¿no? De hierro, el hierro que debe ser de 30 a 60 miligramos de hierro elemental más ácido fólico 400 microgramos o 0.4 miligramos. ¿Cuál es su frecuencia? Que esto debe ser de forma diaria durante todo el embarazo. La suplementación con hierro y ácido fólico debería iniciarse lo más rápido posible durante el embarazo. ¿A quiénes vamos a aplicar? Obviamente a todas las embarazadas, sean adolescentes y adultas. ¿Ya? Hay también la suplementación selectiva del hierro en el tratamiento de anemia en el embarazo. Entonces, lo primordial es que se haga el reconocimiento precoz de la deficiencia de hierro en el periodo prenatal, seguido de terapia con hierro que puede reducir, si bien, la necesidad de transfusiones de sangre posteriormente. Entonces, cuando hacemos una suplementación selectiva en comparación con la de rutina, se ha demostrado que hay un incremento de la probabilidad de cesáreas y de transfusiones de sangre posparto, pero en menor número también muertes perinatales. Entonces, 30 miligramos de hierro elemental es igual a 150 miligramos de sulfato ferroso heptairitado, 90 miligramos de fumarato ferroso o 250 miligramos de gluconato ferroso. Es lo mismo que 30 miligramos de hierro elemental. Ya, entonces si tenemos una mujer que clínicamente ha sido diagnosticada con anemia, debe ser tratada con 120 miligramos de hierro elemental y 400 microgramos de ácido fólico hasta que su concentración de hemoglobina vuelva a la normalidad. ¿Cuáles son las vías de administración del hierro en el tratamiento de anemia en el embarazo? ¿Sí? La concentración de la hemoglobina debe aumentar en aproximadamente 2 gramos por litro durante 3 a 4 semanas. ¿Ya? Esto va a depender obviamente del estado de la hemoglobina y el hierro al inicio de la suplementación, o si es que hubo pérdidas en el curso del tratamiento, o si también va a depender de la absorción del hierro y otros factores que pueden contribuir a la anemia, como otras deficiencias de micronutrientes, infecciones y la misma insuficiencia renal. Entonces, las sales de hierro pueden también causar irritación gástrica, y hasta un tercio de los pacientes pueden limitar las dosis por estos efectos secundarios. Entonces, no tienen una buena adherencia al tratamiento.
sí, por las náuseas o por el dolor epigástrico que estos en ocasiones provocan. También se recomienda que el tratamiento con hierro por vía oral que se dé a toda embarazada con diagnóstico de anemia eh, siempre se correlacione con los índices hematimétricos. ¿Sí? Lo que ya habíamos dicho también, tratemos siempre de dar estas indicaciones a la embarazada, ¿no? Es importante que la embarazada sepa cómo debe tomar el hierro. Entonces, ¿cómo debería ella tomar el hierro? Debe hacerlo con el estómago vacío, 1 hora antes de las comidas, con una fuente de vitamina C, tal como el zumo de naranja, para maximizar la absorción. ¿Sí? Si es que la paciente está tomando otros medicamentos, de preferencia que no los tome a la misma hora o de igual manera con antiácidos, porque esto inhibe la absorción del hierro. ¿Ya? Tenemos también diferencias entre las sales de hierro y el complejo de hierro polimaltosado, que este es el que tenemos en nuestras unidades, el hierro polimaltosado. Entonces, la eficacia de tanto de las sales de hierro como del complejo de hierro polimaltosado, las dos es alta, ¿no? Su eficacia. Las sales de hierro, en cambio, provocan manchas en los dientes, mientras que el complejo de hierro polimaltosado no lo hace. Es más seguro o es muy buena, es muy seguro el complejo de hierro polimaltosado, mientras que con las sales de hierro tenemos el riesgo de que haya sobredosificación. En cuanto a la tolerancia gastrointestinal, las sales de hierro dan náuseas, dolor abdominal, sensación de llenura, dolor en epigastrio, mientras que el complejo de hierro polimaltosado, esta sintomatología es muy poco frecuente, ¿no? O si hay, son ocasionales. En cuanto a la absorción, las sales de hierro es de difusión pasiva no controlada, mientras que el complejo de hierro polimaltosado es de difusión activa fisiológicamente controlada. En cuanto a la interacción con alimentos, las sales de hierro sí hay interacción con los alimentos, principalmente con el café, con el té, con la harina de soya, con vegetales pesados, mariscos. Y el complejo de hierro polimaltosado, en realidad su interacción con alimentos es baja. Es más, hasta se puede recomendar que se administre con el estómago lleno. Y en cuanto a la interacción con medicamentos, básicamente las sales de hierro definitivamente no se llevan con los antibióticos y antiácidos, mientras que el complejo de hierro polimaltosado no ha presentado ninguna interacción con los medicamentos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, también en cuanto a las vías de administración del hierro que estamos viendo, tenemos el hierro parenteral. Sí, entonces el hierro parenteral que se lo debe administrar principalmente a partir del segundo trimestre y en el periodo posparto en las mujeres que tengan anemia por deficiencia de hierro y que no responden o que han sido totalmente intolerantes al hierro oral. ¿Sí? Entonces esto hay que tener presente, el hierro parenteral a partir del segundo trimestre o en el posparto. ¿Cuándo se indica el tratamiento con hierro por vía oral? Que esta básicamente, a ver, está mal. ¿Cuándo se indica el tratamiento con hierro por vía no oral? ¿Sí? Básicamente la vía de elección es la vía intramuscular
en esta combinación, hierro, sorbitol y ácido cítrico, dado que esta tiene menos riesgos de trombosis que el tratamiento intravenoso. ¿Cuál es la dosis del hierro parenteral? Bueno, esto se va a calcular sobre la base del peso preembarazo con el objetivo de que se mantenga una hemoglobina de 11 gramos por decilitro. Además que el hierro intravenoso produce menos náuseas y vómitos que el hierro oral y también es menos doloroso que cuando se lo administra por vía intramuscular. ¿Ya? ¿Cómo es entonces la administración del hierro parenteral? ¿Cómo es la administración del hierro parenteral? Básicamente esto no podemos decir que es a tal dosis, así como dijimos del hierro en vía oral de 120 miligramos. La administración del hierro parenteral es individualizado, ¿no? Entonces hay una fórmula para calcular y esto va a ser según el déficit del hierro total que tenga la paciente. Entonces esta es la fórmula, ¿no? Es el déficit del hierro total expresado en miligramos va a ser igual al peso corporal en kilogramos por la hemoglobina ideal menos la hemoglobina real por 0,24 más 500 miligramos, que estos dos valores son constantes. Entonces la hemoglobina se lo va a expresar en gramos decilitros y no en, perdón, se va a expresar en gramos litros y no en gramos decilitros para el cálculo. Entonces la hemoglobina ideal en una embarazada es de 130 gramos litros o 13 gramos decilitros, ¿no? El hierro de reserva es de 500 miligramos, que es esta constante, y este factor que es otra constante, que es de 0,24. Entonces, mediante esta fórmula se debería hacer el cálculo para la administración parenteral. Y acá lo que nos da en la guía es únicamente ya de forma práctica cómo se va a hacer la infusión de hierro sacarosa parenteral, que puede hacerse de estas dos formas, con como una dosis máxima recomendada a infundir en un día de 300 miligramos, es decir, 3 ampollas, y dosis máximas recomendadas a aplicar en una semana es de 500 miligramos, no podemos sobrepasar. ¿Cómo va a ser la velocidad de infusión? Que ésta se puede realizar de la siguiente forma. Puede ser 100 miligramos de hierro sacarosa en 100 cc de solución salina al 0,9%, que se debe pasar en una hora. Si es 200 miligramos de hierro sacarosa en 200 cc de solución salina al 0,9%, pasar en 2 horas, o 300 miligramos de hierro sacarosa en 300 cc de solución salina al 0,9%, pasar en 3 horas. Entonces, como les decía hace un ratito, no es que hay una dosis fija para la paciente. La frecuencia puede ser única o pueden ser repetidas en bolos o en perfusión. Puede ser, como les decía, a altas dosis o pueden ser monodosis. Esto es ya básicamente es tratamiento individualizado de acuerdo acá a la fórmula que habíamos visto. ¿Cuál es el seguimiento al tratamiento de anemia en el embarazo? Entonces hay algunas recomendaciones que nos hace la guía, ¿no? Ujú. Está abierto un micrófono. Ya. Entonces, ¿cuál es el seguimiento al tratamiento de anemia en el embarazo?
Bueno, básicamente lo que recomienda la guía es que se repita la prueba de hemoglobina en 2 semanas después de haber comenzado el tratamiento para la anemia establecida. Sí, también una vez que la concentración de hemoglobina esté en el rango normal, la suplementación debe continuarse durante 3 meses y hasta por lo menos 6 semanas después del parto para reponer las reservas de hierro que habíamos dicho que es de 500 miligramos. Otra recomendación que nos hace en el seguimiento al tratamiento de anemia es que la decisión de transfundir en el periodo posparto debe basarse en la evaluación en una evaluación muy cuidadosa, que esto incluye si es que hay o no riesgo de sangrado o si tienen compromiso cardíaco o síntomas que requieran atención urgente, considerando el tratamiento oral o parenteral con hierro como una alternativa. ¿Sí? Eso básicamente en lo que es el seguimiento. ¿Y cuáles serían los criterios de referencia y contrarreferencia? El principal El principal criterio para la referencia es que cuando existan síntomas o tenga una anemia con una anemia grave, es decir, con una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro, o se trate de una gestación avanzada mayor de 34 semanas, o si hay falta de respuesta al tratamiento oral. Entonces ahí hay que hacer la referencia inmediatamente. Bueno, y además que en nuestros establecimientos de primer nivel no tenemos tampoco el hierro parenteral, igual anemias graves, moderadas a graves, igual se refiere. Eso, eso es todo lo que les he traído en esta noche. Básicamente la guía de práctica clínica de anemia es muy corta, muy concisa. Se les ha hecho un resumen.